Santiago Jiménez sigue dando de qué hablar, no solo con su club, sino también con la selección mexicana. La posibilidad quizás de no tenerlo porque se encienden las alarmas alrededor de una posible lesión. Richard Méndez, Barak Feber y Héctor Huerta para platicarlo. Héctor, con eso, con esa posibilidad de no tenerlo y lo de Jaime Lozano después de acostumbrarse a poder contar con él en los momentos más importantes después del verano, ¿cuánto le podría afectar esta ausencia? Bueno, si no está Santiago, sí va a haber focos rojos porque Henry Martín está lesionado. Viene Raúl Jiménez, viene después de que está teniendo más actividad en la Liga Premier con su nuevo equipo, el Fulham, pero Raúl Jiménez todavía no nos da esta sensación de seguridad para jugar los 90 minutos, para estar todos los dos partidos que vienen, que son dos amistosos, y que normalmente los europeos les dosifican mucho cuando vienen a la selección nacional, procuran que no tengan participación en los dos encuentros, y la idea me imagino que era que Santiago jugara uno y Raúl Jiménez el otro, pero ahora si le cambian los planes a Jimmy Lozano, tampoco es que haya muchos jugadores en la liga a los que puedas convocar de emergencia, porque centros delanteros ahorita en la liga no hay nadie que compita. Digamos que la referencia inmediata sería Chivas porque tienen puros mexicanos, pero Ricardo Marín con trabajos ha metido su primer gol con las Chivas después de casi 14 partidos que lleva jugados y no había metido ni un solo gol. Entonces es muy difícil pensar en un centro delantero de Chivas para la selección. Y también en la lista de goleadores en la liga, tú ves que está totalmente acaparado por extranjeros, ¿no? Entonces, sí es un problema muy serio el centro delantero. Henry Martín fue el campeón goleador, pero hoy está lesionado, no ha jugado con el América. Y en el caso de algún otro, pues en la liga no hay realmente ahorita quién. Podría ser de último momento Ángel Sepúlveda, que pasó del Querétaro al Cruz Azul y que venía haciendo goles con el Querétaro. Él podría ser una alternativa del Jimmy Lozano, pero en realidad no hay mucho por dónde escoger. Y si Santi no está, sí meten en un verdadero problema al Jimmy Lozano. Sí, gran problema. Entonces, el Jimmy sin el Bebote, Barak. Bueno, el Jimmy tiene que dirigir los partidos que le tocan, ¿no? Y dentro de un partido contra Uzbekistán o contra Australia, jugado en Estados Unidos, que no va a pasar nada, honestamente no va a pasar nada si México gana, empata o pierde México y el Jimmy Lozano van a estar otra vez a prueba cuando llegue la Copa América, ¿no? Y es verdad que la presión en la selección mexicana está ahí siempre, y si con total ignorancia la gente piensa que Uzbekistán no sirve para nada y hay que meterle 5 goles, pues entonces sí, van a estar frustrados porque México con y sin Santi Jiménez no le va a meter 5 goles a Uzbekistán, descártenlo, y Australia menos, ¿no? Entonces yo no hablaría de un tema muy preocupante porque estamos hablando de ese contexto, ¿no? No es que México está jugándose la eliminatoria de Conmebol y clasifican, aunque son muchos, ¿no? 6 y el séptimo va al repechaje y tienes que conseguir no quedar entre los 3 peores porque si no te quedas fuera del Mundial. Es un contexto en el que México pues, tiene que jugar lo que le toca, que son partidos amistosos. Esperemos que ante rivales que vayan creciendo, ¿no? La demanda para el equipo de Jimmy Lozano. Pero en general, más allá de este partido, lo que habla Héctor es una realidad. Con Jiménez y sin Jiménez, de cara a lo que ocurra aquí a 2026, está muy corta la selección mexicana en ciertos puestos. Ya ocurrió con el Tata Martino, no se está generando producto de calidad en el ataque. Si vemos los líderes de goleo, no de esta temporada, sino desde hace muchos torneos, son excepcionales los casos, pero realmente hay que irlos encontrando, ¿no? En el top 10 de goleadores de cada torneo, mira, Macías respondió en este, mira, Reina hace tantos años en aquel otro, mira, tocaba flauta en alguno, el futbolista de Tamaulipas, que ya hasta se me olvidó cómo se llama, el de Pulido. Entonces, realmente es muy complicado, ¿no? Honestamente, este lapsus hasta evidencia esa falta de consistencia de los mejores delanteros mexicanos que duran un ratito, ¿no? Pulido, pues estuvo muy bien el ratito que duró, Macías lo suyo, Reina, campeón de goleo, no lo olvidamos, también el suyo, y es muy complicado, ¿no? Que encontrar un futbolista mexicano de la trayectoria de, no estoy hablando de figuras mundiales, pero figuras a nivel mexicano, como Carlos Hermosillo, como Jared Borgetti, como Ricardo Peláez, futbolistas que cada vez siguen siendo nuestra referencia y van quedando más atrás, ¿no? Entonces sí, con Jiménez mejor, es decir, pero tampoco es que haya sido un futbolista que se haya ganado por ahora la titularidad en ninguno
de los planteamientos de los 3 entrenadores que le han dirigido en selección. Está claro que la manera en la que ingresó y metió ese gol contra Panamá, ese golazo y ese momento, deberían de marcar un parteaguas en la historia de Jiménez con la selección mexicana. Pero honestamente, Héctor, Richard y Chris, yo creo que mientras más lejos esté ahora mismo Jiménez de la selección, mejor para él. Es un ambiente en el que ni va a estar entrenando con los mejores, ni va a tener la presión adecuada, es decir, va a haber demasiada presión para su figura. Yo creo que mientras más lejos esté de aquí a que vengan partidos realmente importantes, mucho mejor para todos. Pero ¿no le serviría, Richard, a Santiago Jiménez estar justamente en estos partidos en donde los resultados realmente no son importantes, solo como para ver el rendimiento, acostumbrarse a estar con la selección mexicana? Sí, totalmente. A él en lo personal le viene muy bien, igual por supuesto al grupo. Lo que yo veo es que en realidad en México hay que entender que hay una generación que no ha dado lo suficiente, que hay que buscar fomentar competencia, hay que ampliar el universo de jugadores convocables a la selección mexicana, que hoy dentro del torneo local cuesta mucho encontrarlo. Y México tiene que ir pensando en que va a ser anfitrión de la Copa del Mundo, que se va a jugar en menos de 3 años. Entonces, partiendo desde este principio, el primer dolor de cabeza que va a tener Lozano es precisamente dar amplitud de jugadores convocables. Recordemos lo reciente con el Tata Martino, bueno, el correr para nacionalizar a un jugador argentino y tenerlo en la convocatoria para llevarlo a una Copa del Mundo, dejando por fuera a otros mexicanos que creo yo necesitaban esa oportunidad o la merecían o estaban tocando la puerta con firmeza, más allá de todo lo que ocurrió con Raúl Jiménez. México necesita fomentarse y ampliar. México necesita también fomentar la competencia interna por las posiciones. Hoy en día no le sobran los jugadores a México y esta generación pues no termina de dar lo que se esperaba si la comparamos con generaciones anteriores de la selección mexicana. Por eso la referencia que hacía Barak, y es algo en lo que quizás no tiene culpa el propio futbolista mexicano, es algo que ha sido más culpa de los clubes por la cantidad de extranjeros que puede fichar y las pocas oportunidades que tiene el futbolista mexicano de llegar y estar haciéndose sólido dentro de un club de primera división. Forma parte de ese viejo debate que siempre va a haber con la cantidad de extranjeros en el fútbol mexicano. Ahora que ese problema se acrecenta más cuando no terminas de tener una división de ascenso y otra que puedas descender desde la primera. Entonces México tiene que revisar muchas cosas. ¿Qué es lo que puede hacer el Jimmy Lozano? Bueno, tiene que buscar jugadores más jóvenes pensando en 2026, tiene que fijarse una meta inmediata que obviamente va a ser la Copa América que se va a jugar en Estados Unidos. Esa es la primera meta que tiene que fijarse Jaime Lozano como seleccionador. No poder contar con Santi Jiménez es un golpe para México ahora, pero menos mal que te viene ahora cuando lo que tienes son partidos amistosos y donde te podría servir incluso para dar oportunidad a otros y empezar a observar nuevos talentos, porque repito, México necesita más jugadores y hoy en día no los tiene. Y para tú ir fomentando esos jugadores, pues tienes que empezar a llamar, aunque sea el que está en Chivas y que apenas tenga un gol marcado, pero tienes que darle la oportunidad, tienes que empezar a ver por allí, porque México no tiene delanteros regados por todo el mundo, es una realidad. Sí, y por eso me reí cuando Barak mencionó a Ángel Reina, porque claro, se te van olvidando esos talentos que fueron en su momento, ¿no? Muy en su momento cuando hablamos de Ángel Reina específicamente. Pero Héctor, sabemos que en cuanto a los naturalizados, lo que ya mencionaba Richard, siento que cuando hablamos de este tema, pues podríamos perfectamente estar hablando del Guadalajara, ¿no? Que tiene que lidiar con este problema o más bien... no sé si llamarle problema, no le quiero poner un contexto negativo, pero sí, es falta de futbolistas y tienen que trabajar más para encontrar esos talentos. Ahora vemos a Julián Quiñones, ya publicó muy contento con la playera de la selección mexicana para el entrenamiento, que ahora está como invitado con Jimmy Lozano. ¿Qué te viene a la mente, Héctor, cuando ves estas fotos? No que no le decíamos felicidad a alguien como Julián Quiñones, que lo vemos muy contento aquí, pero ¿qué te viene a la mente cuando ves ya a Julián Quiñones que pronto parece que ya se va a incorporar de lleno a la selección mexicana? Bueno, es que había una tendencia directiva que ya se desactivó de momento, que era naturalizar a 5 jugadores para llevarlos a la Copa del Mundo del 2026. Cuando menos 5, y lo dijo Ricardo Salinas Pliego en una comida con 35 periodistas, cuando ellos, el grupo Salinas, el grupo Orlegui y el grupo Caliente,
controlaban a la selección nacional con Diego Coca. Entonces ellos cuando hicieron este cabildeo con periodistas, Orlegui por su parte hacía reuniones, Salinas Pliego hacía reuniones también, entonces ahí dejaron deslizar la posibilidad, porque ellos ya lo habían platicado entre ellos, de que el futbolista mexicano no hay suficiente material como para integrar una selección potente para la Copa del Mundo. Entonces dijeron, pues si el recurso es naturalizar jugadores, pues que vengan, y ya tenían en el plan a Furch, tenían a Quiñones, tenían a Berterame, tenían también a Nico Ibáñez y tenían a Mateus Doria, entre otros, ¿no? Eran los 5 más o menos que habían pensado para reforzar la selección mexicana. Y también yo diría que esta presencia de Quiñones reactiva, otra vez después de que destruyeron aquella estructura de poder que tenía el fútbol mexicano y que Televisa nuevamente tomó el mando de todo. Entonces ahora me da la impresión que al principio el Jimmy Lozano no quería naturalizados, lo fueron convenciendo de que al menos Julián Quiñones, que ahora es del América y tiene más visibilidad, entonces Quiñones tendría que estar ahí. Y la prueba es que ya está ahí Quiñones, ya entrena con el equipo, todavía no tiene su carta de naturalización, por lo tanto no puede jugar todavía con la selección, pero cumple con el requisito de los años de estadía en el país, que son 5, él ya tiene más de 5, y entonces va a jugar en cualquier momento, en cuanto le den la carta puede jugar al día siguiente con la selección mexicana, pero en la liga seguirá siendo extranjero, no formado en México, le llaman aquí, ¿no? Entonces, si ya piensan en Quiñones, porque hay una ausencia de centros delanteros importante en México, también hay que pensar en un portero, porque después de Ochoa no hay otro portero en México, es decir, los más cercanos a él son mayores de edad que él, o más o menos de su edad, que son el caso de Talavera, que sigue compitiendo a muy buen nivel en Juárez, y el caso de Cota, que sigue también compitiendo bien con el León, pero ¿por qué no pensar en Thiago Volpi, que además tendríamos una garantía de un cobrador de penaltis excelente, ¿no? Lleva 6 goles en el torneo pasado, 3 y ahora lleva 3 en la liga, y siempre la pelea de Volpi por el título de goleo individual es contra el centro delantero de Chivas, ¿no? ¿Quién mete más, el portero del Toluca o el centro delantero de Chivas, no? Ese es un torneo aparte que jugamos acá en México, un poquito irónico lo que digo, pero bueno, el caso de Thiago Volpi, que es un portero que se fue a Brasil, después de estar en Querétaro, se fue a Brasil, al Sao Paulo, buscando un llamado a la selección de Brasil, que nunca llegó. Entonces, ya condenado a eso, se vino otra vez a México a jugar, y tiene 30 años, puede llegar al Mundial de 33 años, que para un portero es una edad excelente, y puede también representar a México en este plan de naturalizado, y si ya, bueno, se abrió el grifo para que vengan los naturalizados que sea, bueno, pues no es mala opción pensar en un arquero detrás de Guillermo Ochoa, porque Ochoa llegará al Mundial con 41 años, los que hoy tiene Talavera, entonces si es una edad ya que si te falla Ochoa, no hay más, Malagón, Acevedo, Hugo González, es lo que hay, no hay más. Qué complicado, aunque creo que en cuanto a los delanteros o también el tema eterno de los laterales, también está bastante complicado por parte de la selección mexicana, parece ser interminable. Entonces, cuando ya cuentas con uno y en esta ocasión es Santi Jiménez que enciende las alarmas que posiblemente no va a estar, se vuelve un problema bastante grande. Ya está aprendiendo un poco más Jaime Lozano de lo que realmente se trata de estar al frente de la selección mexicana, que no es tarea fácil.